Si usted dijo amén, cierre sus ojos y pídale al Señor que en esta mañana le hable. Amado Rey, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por esta hermosa reunión que nos regalaste con tu presencia. Gracias porque las chicas han podido expresar a través del arte de la danza una canción. Gracias, Señor, por el vídeo que han hecho los jóvenes manifestando la sencillez, simpleza y realidad de lo que debería ser nuestra vida en Dios, poder adorarte, buscarte. Y como dijo nuestra hermana Michelle, Señor, que el amor sea como una escalera, que subiendo nos encontremos allí arriba, juntos haciendo tu obra en unidad, Dios. Ahora usa tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, para hablar a nuestro corazón, para, Señor, poder entender cuál es tu voluntad para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Muchas veces empezamos los años, ¿verdad? Años tras años. Y no sé, yo escucho por ahí, no sé usted, de hecho lo hemos hecho también aquí muchas veces, y no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté mal, pero estamos acostumbrados a declarar lo que sucederá en el año que viene. ¿Nunca le ha pasado? Incluso nosotros en lo personal, este será un año mejor, que sea diferente, que podamos hacer esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Yo escuché por ahí, será un año de prosperidad, será un año de sueños cumplidos, será un año de crecimiento, será un año de consolidación, será un año de, no sé, póngale ahí punto suspensivo. Y muchas veces se declaran este tipo de palabras. Incluso escuchamos que son palabras proféticas y yo entiendo a veces que si realmente esto no está guiado por Dios, estas declaraciones simplemente se transforman en expresiones de buenos deseos. Lo vuelvo a repetir, si esto realmente no viene de parte de Dios, porque por más que declaremos muchas cosas, son expresiones de buenos deseos. Ahora, tener buenos deseos no es malo, no vaya a confundirse. No es malo desear que a alguien le vaya mejor el año que viene. No es malo desear y, si usted me permite la palabra, profetizar que este año será un año de prosperidad, un año de crecimiento, un año donde que te va a salir todo mejor. Ahora el tema es si finalizado el 2019, todo eso que profetizamos, declaramos o deseamos no se cumple. Entonces, ¿qué? Dios es mentiroso. Hola, Dios es mentiroso. Dios no miente, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Cuando yo empecé a preguntarle al Señor, la verdad yo me levanté con mucha voluntad en esta mañana, aunque me cuesta, me duele todo el cuerpo, el típico estado de una gripe, ¿verdad? Pero para mí es muy importante hoy, como pastor, poder transmitir una palabra que nos tiene que llevar o impulsar a empezar el año que comienza, el año 2019, de una manera diferente, de una manera proyectada, de una manera entusiasta, sabiendo de que año tras año el que va a estar detrás de todo deseo, propósito, es Dios. Si hay alguien que tiene un deseo desde su corazón, es Dios, porque nosotros podamos cumplir lo que Él ha deseado y ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. El Salmo 138 es un salmo de acción de gracias. Es uno de los 5 salmos que el rey David escribió. Es autor. Y David, de alguna manera, está haciendo a Dios Señor de su vida. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas.
Alguien que declara esto, alguien que dice estas palabras, es porque realmente las ha vivido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Seríamos muy hipócritas decir, te alabaré delante de los dioses, delante de este mundo, delante de la congregación, para expresar tus maravillas. Cuando tú ni vives tus maravillas, no vives una realidad con Dios, no puedes expresar nada que realmente puedas estar viviendo. Gracias, hija. Entonces, el salmista sigue bendiciendo a Dios, diciendo que el día que le invocare le va a encontrar, que le ayudará en sus enemigos, porque él ha experimentado el favor de Dios. Todo hijo de Dios tiene que vivir una experiencia con Dios. Todo hijo de Dios debe experimentar el favor de Dios, porque si no, no tendría manera de expresar. Eso se logra por una relación cercana. Yo quiero finalizar el año diciendo lo que siempre digo cuando empezamos cada año. La vida en Cristo tiene que ver con una relación con Dios. La vida del creyente tiene que ver con una vida cercana en una relación con Dios. Si tú estás lejos de Dios, simplemente es un conocedor de la vida de iglesia, de la Biblia. Eres un simple evangélico que va a una iglesia y se congrega y nada más. Nosotros somos más que eso. Jesús se lo dijo a la samaritana. La hora viene, la hora es, cuando todos aquellos rituales de adoración se terminarán. Porque ahora viene el tiempo de los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Ahora viene el tiempo donde el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo es quien nos guía a hacer la obra de Dios en todo lo que hagamos, desde lo personal hasta lo colectivo. Desde tu familia hasta la iglesia, somos guiados por Dios para toda buena obra. Entonces, lo de antes fue, ahora vivimos en una vida espiritual. Y si no somos espirituales, somos religiosos. Y si no somos espirituales, somos, esa palabrita que no nos gusta escuchar muchas veces, carnales. Está el ser natural, el ser carnal, pero también está el ser espiritual. Aunque ambos creen, pero uno vive la manera de una vida diferente a la otra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos bien, ¿verdad? Ahora, el mensaje mío se va a centrar en el verso 8. Y yo creo que el verso 8, y permítame profetizarlo, tiene que ver con la palabra que Dios quiere darnos para el año 2019. Jehová cumplirá su propósito en mí. No puedo estar más seguro en esta mañana que declarar esta palabra profética, bíblica, la palabra de Dios. El Señor cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Así que la promesa para este año entrante, para Maranata, para tu vida, si tú tienes fe, tómala, guárdala en el corazón, escríbelas en la tabla de tu corazón y vive todo este año creyendo que el Señor cumplirá su propósito en ti, en mí y en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Hay dos salmos donde David usa esta palabra propósito y se refiere al cumplimiento y al perfeccionamiento de la obra de Dios en nuestra vida. Se refiere al cumplimiento y al perfeccionamiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, o mejor dicho, el apóstol Pablo lo dijo, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Entonces, el propósito de Dios es la intención de este salmo. David entendía que en las distintas etapas de su vida había experimentado vivir con Dios, pero él también entendía que David no era producto de una casualidad. David fue elegido por Dios, tenía un propósito. David iba a ser la raíz por la cual el Mesías iba a surgir en una genealogía humana, terrenal. David fue una promesa. David, su reinado no tendrá fin. David
nos permitió entender la verdadera adoración. Él creó, y hoy vivimos unos tiempos proféticos donde se está restaurando el tabernáculo de David. La adoración extrema, la adoración plena, la adoración completa, donde cada uno de nosotros deberíamos devocionar a Dios en un altar, en un culto de adoración, como cada domingo venimos a este lugar, como cada día en tu casa, en tu trabajo, caminando a través del Espíritu Santo puedes ofrecer. Él nos proyectó proféticamente lo que es darle todo a Dios. Pero claro, Él experimentaba a Dios, Él vivía con Dios. Él veía a Dios, él podía ver que Dios le guardaba, le prosperaba, le cuidaba, velaba por él contra sus enemigos. Era Dios quien hacía la obra. También él reconoció muchas veces en sus salmos de que él se arrepentía, de que el pecado lo estaba enfermando, envejeciendo, lo estaba haciendo pudrirse internamente. Él reconocía las cosas que sucedían si Dios no era el Dios de David. Por eso es un salmo de acción de gracias. Él da gracias a Dios por lo que Dios es. Mire, reconozca a Dios en todos tus caminos. Así dice la palabra, amén, ¿no? Reconoce a Jehová en todos tus caminos, confía en Él y Él hará. Pero si no lo reconocemos, si no entendemos quién es Dios para nuestra vida, si tú no entiendes cuál es tu propósito en la vida, hermanos queridos, te sentirás vacío, inservible, sin rumbo y sin dirección. Necesitamos conocer el propósito de Dios. Necesitamos conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque siento que muchas veces peleamos sin tener propósitos. Siento que simplemente vivimos la vida de cristianos sin visualizar lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Quiero decirte algo, ni tú ni yo somos producto de la casualidad. Si tus padres no abortaron, si tus padres no hicieron lo posible para que tú no vengas, si Dios te ha preservado, si Dios te ha guardado, e incluso si tú hoy estás aquí, estás en España, en Maranata, es porque Dios ha querido que fuese así. Busque dos versiones diferentes para que podamos profundizar un poquito más acerca del propósito. En la TLA, traducción lenguaje actual, lo expresa de esta manera: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Wow. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Así finaliza el Salmo 138. La versión hispana es una versión muy bonita y lo dice de esta manera: el Señor acabará lo que ha hecho por mí. Señor, tu amor es eterno, no abandones las obras de tus manos. Y me trae la imagen del alfarero, ¿verdad? Aquel que está moldeando nuestras vidas, aquel que está formando nuestro ser, aquel que está preparando lo que tú y yo seremos para Dios. Aleluya, aleluya. Seguir un propósito o cumplir un propósito. Son preguntas que me hacía en estos días. ¿Estamos siguiendo un propósito? ¿Todavía estás escuchando por ahí que tu propósito, pero todavía, o ya estás cumpliendo tu propósito? Porque hay una gran diferencia entre seguir y cumplir. Y yo les digo algo, yo les estoy predicando, les estoy compartiendo esto por cosas que me he preguntado a mí mismo. ¿Estoy siguiendo o estoy cumpliendo el propósito? Porque de verdad la plenitud viene cuando uno está cumpliendo el propósito. ¿Cómo podríamos definir propósito? Hay tanto sobre esto, pero yo creo que tiene que ver con una propuesta, una intención específica de que Dios nos creó para algo. Ese es el propósito. Nunca te has pensado o nunca has renegado, tal vez, no siendo cristiano, tal vez antes,
¿para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? Yo he escuchado muchas veces ese tipo de preguntas, en medio de necesidades, en medio de caos, en medio de problemáticas, en medio de situaciones muy difíciles. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué vivo? Todo eso me preguntaba yo, inmerso en las drogas y en la delincuencia, hasta que un día Dios me rescató y pude entender para qué vivo yo. Dios me ha dado propósito y me lo ha declarado. Es Dios quien muestra el propósito y lo tenemos que experimentar. Hay muchos usos en la palabra de Dios con el tema del propósito. En Hechos 11:23 podemos leer lo siguiente: cuando llegó y vio la gracia de Dios, está hablando de Bernabé, ¿verdad? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué nos hace mantener una vida espiritual? ¿Qué nos hace ser estables en Dios? ¿Qué nos permite avanzar en el reino de los cielos? El propósito. El propósito. Porque si tú no sabes para qué existes, para qué estás, no sirves. ¿No serás eficaz? Darás vuelta e incluso le echarás la culpa a todo el mundo por todos tus problemas, cuando tu problema es que no sabes cuál es tu propósito. Porque el propósito, y escuche bien, anótelo por ahí, trae seguridad. El propósito trae seguridad. El propósito nos lleva a una estabilidad, a una seguridad. Le da sentido a tu vida. Romanos 8:28, y sabemos, cuando uno tiene claro sus propósitos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces no estaríamos en la vida renegando por todo lo que nos pasa, sino estaríamos en la vida siendo agradecidos como el rey David por todo lo que nos pasa, porque nos lleva al propósito de Dios. ¿Se da cuenta cuál es el enfoque? ¿Se da cuenta cómo la vida cambia cuando uno entiende su propósito? Aleluya. Romanos 9, el apóstol Pablo nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. El que llama te da propósito, aún antes que nacieses. Qué hermoso el llamamiento de Jeremías, ¿verdad? Antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Te di por naciones a los profetas. Le di sentido a tu vida. Mientras tu embrión vieron sus ojos, Él estaba dándote propósito eterno. Aleluya. Yo quiero decirte algo. La vida que estás viviendo es porque Dios ha determinado proponerte para esta vida. Aleluya. ¿Sabe que la palabra proponer, propósito, tiene mucho que ver? Algún día podremos hablar y hacer un estudio acerca de esto, con los panes de la propiciación que había en el tabernáculo. Dios proponía. Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Tú no eres casualidad. Mírale a los ojos al que tiene a tu lado. ¿Cuántas veces te quejaste de tu vida? Míralo a los ojos, por favor. ¿Cuántas veces te has quejado por tu vida? Sin embargo, Dios quería que nacieras.
habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Repita conmigo, es voluntad de Dios que yo exista. Según el designio de su voluntad. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Propósito eterno. ¿Cómo se come eso? ¿Usted puede llegar a creer que Dios, antes que formase todas las cosas, usted estaba en la concepción de sus pensamientos? Yo lo creo. Usted puede creer de que Dios declara que en Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas, la eternidad suprema. Él, en su ámbito eterno, tiene un espacio reservado para ti, para mí, para que actuemos en su diseño, en su voluntad. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Funcionar en ese propósito. Funcionar en ese propósito. David declaraba esto: el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuándo tenemos esa seguridad? ¿Cuándo podemos alcanzar esa seguridad? Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Que alguien me lo diga, por favor. ¿Qué dijo? Es el secreto fundamental. ¿Cómo conoceremos cuál es nuestro lugar si no nos relacionamos con aquel que nos dio ese lugar? Nuestra obligación como cristianos es acercarnos a Dios. Me voy a apurar porque la voz no me da y porque tengo mucho que decir. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos y de los siglos. O sea que acá está hablando del propósito de Cristo. Cristo tuvo un propósito y el propósito fue el siguiente: más allá de todo lo que hizo en 3 años y medio de su ministerio y en toda su vida, en su niñez, hasta que fue crucificado y resucitado y fue a la diestra del Padre, el propósito de Jesús en esta tierra era venir a morir por cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a identificar el propósito. Aleluya. Segunda de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero tú has seguido. Qué bueno es seguir el propósito, la causa, porque el propósito para mí es igual a causa. Tú eres la causa de Dios. Eres el resultado de que Dios te creó y te formó para que estuvieras en esta tierra. Ahora, si tú tienes claro tu propósito, lo importante no es cuánto tiempo vas a vivir. Lo importante es cuál es el tiempo que va a ocupar tu propósito, lo que Él ha determinado. Hay personas que han venido a esta tierra, que no han sido protagonistas de nada, que han permanecido en el anonimato, pero han sido fundamental para ayudar a otros. Y tal vez el propósito de esa persona no es el estrellato, no es algo evidenciable, porque eso lo medimos nosotros, no lo mide Dios. Como esa historia de aquella que derramó el perfume a los pies del Señor, y Dios dijo: esta historia va a ser recordada para siempre. Tal vez el propósito de esa mujer
fue hacer ese acto de adoración en esta tierra para que el mundo supiera cuál es la verdadera entrega y el valor de adorar a Dios. Pero no, todos creemos que si no subimos a un púlpito, si no nos consideran, si no somos esto, aquello, lo otro, no tenemos propósito. No lo es así, no lo es. Propósito tiene que ver con el diseño por el cual Dios te ha creado. Te digo algo, tú serás útil en tu propósito, fuera de él no serás nada. Ayer le hice una pregunta a mi hija, se estaba yendo ahí corriendo. No, espérate, quiero decir algo. ¿Qué tiene más poder? ¿Decir o hacer? ¿Cómo? Hacer. ¿Declarar o obrar? Para mí las dos cosas tienen el mismo sentido y peso. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca, de lo que piensas, sientes y crees de ti mismo. Les quiero decir algo, David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso tiene poder. Eso sí tiene poder. Declaro que una cucaracha se va a levantar ahora y eso no tiene poder. Él declaró lo que sabía que tenía que declarar. Quiero tratar de llevarles a comprender la idea de una manera correcta. Tu propósito esencial te llevará al propósito puntual en tu vida. Lo voy a volver a repetir. Tu propósito esencial te llevará a descubrir tu propósito puntual en tu vida. ¿Cuál será el propósito esencial en nuestra vida? Obedecer la palabra de Dios, cumplir sus mandamientos, tener una relación con Dios, caminar correctamente en esta vida. ¿Sí o no? Ese es el propósito esencial. Si tú y yo no hacemos eso, no estamos cumpliendo con el propósito de ser hijos de Dios, de ser cristianos, de aquellos que de manera correcta siguen aquel que dice ser lo más importante de su vida. Y en la medida que yo camino en lo esencial, mi cercanía a Dios me revelará mi propósito puntual. Y esto no es que tenemos que estar corriendo continuamente. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? No, porque el propósito no se alcanza de esa manera. Es más, hasta incluso creo que no nos damos cuenta hasta cierto momento de nuestras vidas. Hasta que algo revelador o puntual acontece donde hace un clic tu corazón y dices, wow, ahora lo entiendo. Hasta que yo fui llamado a ser pastor, al ministerio, yo no sabía a ciencia cierta cuál era mi propósito. Incluso siendo pastor, fui descubriendo otros propósitos, pero fue cumpliendo lo esencial, a través de mi obediencia, a través de mi fidelidad, a través de lo que Dios creyó que en mi corazón había características de responsabilidad, características donde Dios podía darme algo para administrar. Fue donde Dios me fue llevando a ese propósito. Entonces, a veces nos enrollamos mal. Y yo no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé qué voy a hacer, no sé qué.
Lo que tú te tienes que plantear es cómo llevas la vida. Somos muy rebuscados la vida. El evangelio es fácil, como digo siempre yo, lo complicamos nosotros. Le buscamos la quinta pata al gato. El gato tiene 4 nada más. Y no tiene 7 vidas, porque lo mato de un tiro y no se levanta más. La vida es una. El propósito es uno. Practica lo esencial y descubrirá tu propósito en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sonría, Jesús le ama. Y yo también. Para mí tiene tanto poder decir como hacer. Porque hay muchos que hablan mucho, pero no hacen nada. ¿Qué fue lo que dijo David? Te alabaré con todo mi corazón. Él hace toda una gratitud. Después al final dice, yo confío que Dios hará su propósito en mí. Aleluya. Y es una declaración maravillosa. No me abandones, Señor. No me dejes. Cúmplelo. Porque cuando uno sabe que está el propósito, hay mucho sentido, mucho por hacer. Bueno, hay gente que abandona el propósito, lamentablemente. Ciertamente nuestras vidas tendrán un fin. Todos sabemos que tarde o temprano finalizaremos nuestros días. Todos los seres humanos debemos entender algo. Y entienda bien esto, por favor. Que todos nuestros actos tienen circunstancias que están relacionadas con todo lo que a diario vivimos. O sea, lo que tú vives hoy en tu vida es la consecuencia de todo lo que has vivido en tu vida. Lo vuelvo a repetir, todos los actos de tu vida se han transformado en lo que hoy es tu vida. Algunos buenos, malos. Por eso tenemos cosas buenas, cosas que pagamos consecuencias, ¿verdad? El día de hoy estás cosechando lo que sembraste en los últimos años. Si tú has cumplido el propósito correctamente, has buscado a Dios en lo esencial, lo que estarás cosechando en este tiempo es la voluntad de Dios para tu vida. Al final del día es lo que has venido sembrando durante todo el día. Pero hoy tuve un día de estos. Bueno, ¿y cómo saliste de tu casa? ¿Oraste? ¿Tu vida fue preparada para que podamos enfrentando este mundo sabiendo que estamos expuestos a cualquier cosa que pueda pasar, sea buena o sea mala? Como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido sobre vosotros. Como si algo raro, algo extraño aconteciese. Si somos de Dios, le pertenecemos a Dios. El propósito de Dios para ti es que entiendas que en lo esencial tú tienes que caminar con Dios en lo bueno y en lo malo. Cuando me refiero a bueno y malo, me refiero a situaciones, ¿no? No a practicar lo bueno y lo malo. Es importante conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque mientras las conozca, voy a saber qué tengo, qué soy, a dónde llegar, qué obtener en la vida, cómo Dios ha planeado todos los tiempos en los que las cosas van a suceder, y cuando venga un tiempo de adversidad, no habrá nada que te pueda apartar del objetivo para el cual Dios te preparó desde que tú naciste. Propósito nos da claridad de vida. Una de las cosas que más me llama la atención en la iglesia primitiva es cuando leemos que el Espíritu Santo le decía a los apóstoles, no mováis. O cuando le decía, moveos, porque el Espíritu Santo nos envió, nos llevó. Qué bueno es escuchar la dirección de Dios. Y yo creo que hoy hay falta de eso.
Hoy renegamos con Dios. Hoy nos quejamos. Hoy tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Incluso tomamos decisiones saltándonos el propósito esencial, que es obedecer. Yo estoy completamente seguro de que si tú cumples el propósito esencial, obedecer, caminar con Dios en su palabra, todo lo demás es fácil. Nos complicamos cuando no cumplimos el propósito esencial. Entonces, es importante conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce cuando caminamos con Él. Fuera de Él, fuera de decisiones tomadas fuera de Él, nunca vas a conocer la voluntad del Señor, que le voy a decir algo, es agradable y perfecta. Nosotros fuimos diseñados para hacer lo que Dios dijo que debíamos hacer. Fuimos hechos de tal manera que lo que vamos a hacer es algo para lo cual Dios nos preparó y nos hizo de esa manera. ¿Sabe? Yo le doy gloria a Dios como es mi hija, pero yo no soy igual a mi hija. A mí Dios me hizo de otra manera. Gloria a Dios por Agustín, pero Agustín no es igual a mí, ni yo soy igual a Agustín. Ahora, Agustín, quiero que sepas, Dios te hizo así porque Dios determinó un propósito sobre ti. Características esenciales, creados, diseñados para que puedas cumplir el propósito que Él determinó para esta vida. No todos somos iguales, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando usted mira a otro, ay, yo quiero ser como ese. No, tú tienes que ser tú mismo. Porque tú tienes tu propósito, ese tiene otro propósito. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, esta voz. Los hombres en la Biblia conocían la voluntad de Dios. Muchos, hablando de Adán y Eva, se salieron de esa voluntad, ¿verdad? Este hombre, esta mujer hicieron que los planes de Dios cambiaran en el momento que pecaron. Cuando tú pecas, se desvirtúa el propósito. Cuando tú no obedeces, te desvías del propósito. Jonás, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Jonás? ¿Predicarle a quiénes? A los de Nínive. ¿Pero él qué hizo? Se tomó el barco y quiso venir a saludar a los gitanos a España. Pero antes de llegar, porque quiso desvirtuar el propósito. Qué misericordia que tiene Dios. Yo creo que David entendía por qué estaba diciendo lo que decía. El Señor cumplirá su propósito. Ahora, Jonás lo desvirtuó, desobedeció. ¿El propósito se cumplió o no? Dios no es caprichoso, ¿eh? No vaya a entender que Dios manipula nuestras vidas. No. Pero que cumple sus propósitos, los cumple. Y eso te tiene que dar seguridad. Por eso te animo a cumplir con el propósito esencial para poder luchar por lo específico. Por eso te animo en esta mañana a que pelees tu vida espiritual cada día siendo obediente para poder encontrar tu propósito y ser eficaz en tu propósito. No que el tiempo pase, como prediqué el otro día, y nos vayamos poniendo tan viejos y vengan los días malos en los cuales no tengo contentamiento y no puedo ser eficaz en mi propósito. Él se dedicó a restaurar su propósito. El hombre lo perdió, sí, a causa del pecado, pero Dios siguió cumpliendo su propósito. El propósito es que el ser humano que Él había creado tenía que ser eterno. Tenía que tener la oportunidad de salvación.
pero le dio la posibilidad de elegir, como le dio la posibilidad de elegir a Adán y a Eva. Tú hoy, en esta mañana, puedes elegir cómo va a ser tu 2019. No hace falta que nadie te declare año de prosperidad, año de abundancia, ni año de esto ni de aquello. Por eso hoy te digo que tú puedes hoy determinar tu propósito en el año 2019. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que me he determinado yo. ¿A dónde estás llevando tu vida? ¿Has leído alguna vez el Padre Nuestro cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Porque la voluntad de Dios en el cielo se manifiesta en el propósito de tu vida aquí en la tierra. Quiere decir que debo pedir la voluntad de Dios se establezca en la tierra como en el cielo. No lo hacemos todos los días y no lo hacemos porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque nosotros repetimos lo que el rey David repitió. La única diferencia es que el rey David sabía muy bien lo que estaba diciéndole a Dios. Señor, cumple tu propósito en mí. Cumplirá. Lo está afirmando. Está declarando que él iba a hacer lo que Dios le había dicho que iba a hacer. Ahora, ¿tú estás seguro cuando declaras esto? El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Fuera de lo esencial. Porque si no somos como... Ahí estamos, ahí andamos, ahí va el evangélico. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Sabes la voluntad de Dios para tus hijos? ¿María sabía la voluntad de Dios para Jesús? ¿Los padres de Sansón sabían la voluntad de Dios para su vida? Sí, lo sabían. Claro que lo sabían. ¿Cuál fue el propósito puntual de María para esta vida? Ser la virgen escogida por Dios para dar a luz a Jesús. Propósito específico. ¿Sabía Abraham la voluntad de Dios sobre Isaac? Lo sabía, claro que lo sabía. Su descendencia, lo sabía. Mi intención es que hoy podamos salir todos con inquietud de saber qué quiere Dios de nosotros. Lo podamos descubrir en este año 2019. A veces la vida tuerce los rumbos. De repente se dan situaciones que nos conducen al propósito. Comencemos a leer las situaciones de la vida. No reneguemos. Si tú eres diseño de Dios, tú eres propósito de Dios, tú eres voluntad de Dios, comienza a leer tu vida porque tiene sentido y mucho, mucho, mucho. Dile al que tienes al lado, tu vida tiene sentido y mucho. Bueno, si dependo de ti, mi vida no tiene ningún sentido, pero bueno. Gracias, hija, gracias. Jehová cumplirá su propósito en mí. Las promesas de Dios a David fueron tan firmes y ciertas en su cumplimiento como lo son en nuestra vida. Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida, aún a pesar de nosotros, porque Él es fiel. Él es fiel. Qué bueno. No sé cómo lo hará. No sé cuáles serán los elementos que Él utilizará para que nos demos cuenta de cuál es nuestro propósito. Pero ocupémonos de ser firmes en practicar correctamente el Evangelio de Cristo, de seguir sus pisadas, que en el medio nos vamos a dar cuenta. Dios nos dará su obra, Dios nos dará su obra por completada hasta que haya cumplido su propósito en cada uno de sus hijos.
Bueno, yo escribí acá algo. Hay creyentes que tratan de eludir la acción de Dios en sus vidas, resistiéndose. Hay personas que más o menos saben y tienen claro lo que deben hacer, pero se eluden. No quiero. No quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Se rebelan al propósito de Dios. Y ese es un problemita grande. Porque, vale, hazlo. Pero te puedo asegurar que tu corazón se sentirá tan vacío, tan disconforme, que tarde o temprano volverás al propósito de Dios. Esto es un esfuerzo inútil, es una lucha dispareja, una batalla perdida de antemano, porque Dios no cambia de opinión. Dios no decide, hoy vas a hacer esto, mañana cambio tu propósito. No, Dios te diseñó con propósito, y ese es el propósito. No busques otro propósito. No lo hay. El propósito es único y eres tú. Aleluya. Por eso dice que Él no duda, no se desilusiona, no duerme, no se fatiga, ni su brazo se cansa. Dios no se da tregua cuando se trata de cumplir su propósito en nuestra vida. Dios no se rendirá ni contigo ni conmigo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tiene toda la eternidad para poder hacer su obra. Aleluya.